Bienvenidos a la clase de matemáticas que se imparte aquí en la sección de grabados de CIME del Instituto Politécnico Nacional. Hoy vamos a ver elementos de volumen. Los elementos de volumen se calculan de manera muy sencilla y se conocen, por ejemplo, tres vectores no coplanares. Y aquí tenemos el primer caso. Aquí tenemos el vector I, el vector J, el vector K, unitarios, ¿no? Y claramente multiplicados por X, por DY y por DZ. Si uno quiere calcular el elemento de volumen en el espacio cartesiano X, Y, Z, pues la regla es muy sencilla, ¿no? Simplemente se calcula la magnitud del triple producto escalar. Es decir, tenemos al vector DY, J, cruz DZ, K. Es un vector que está por acá, ¿no? Si multiplico a este vector escalarmente por este vectorcito de X por Y, obtengo el elemento de volumen en el espacio cartesiano. En otras palabras, el elemento de volumen simplemente es el producto escalar de el vector de X, Y punto de Y, J, cruz de ZK. Ahí tienen ustedes el elemento de volumen. Y obviamente, simplemente de X, de Y y de Z quedan aquí, de X, de Y y de Z. Y luego I que multiplica al vector J cruz K. Pero el vector J cruz K es exactamente el vector I. De manera que este vectorcito que está aquí es I. I.I es 1 y solamente entonces me queda pues dx por dy por dz. El elemento de volumen es exactamente dx, dy y dz. Ahí tienen ustedes el elemento de volumen en el espacio cartesiano, que debe ser muy simple dibujarlo. Lo voy a dibujar. Ahí está el elemento de volumen. Este es X, este es Y y este es Z. El elemento de volumen simplemente es de por X, por Y, por Z. En el caso puramente cartesiano. Y la misma técnica vamos a utilizar para dibujar el elemento de volumen, pero ahora en coordenadas curvilíneas. Voy a hacer exactamente lo mismo. No sé si para borrar esto o para usar parte del pizarrón. Sí. ¿Sí? Ok, borro eso. Y ahora vamos a calcular el elemento de volumen, pero ahora en el espacio curvilíneo. X, se le Y,
es el Z. Y se acuerdan ustedes que estas son nuestras curvas. Este es U1, este es U2, U3. Y estos vectorcitos que están aquí, ¿se acuerdan ustedes que eran precisamente H1 de U1 por E1? Este es H2 de U2 por E2. Y este es H3 de U3 por E3. U3. Y entonces, pues usamos la misma técnica para calcular el elemento de volumen. Calculamos el producto vectorial de este vector con este y estamos en este sentido. De modo que el elemento de volumen, en este caso, simplemente es el tamaño del producto escalar de este vector punto H2 de U2 por E2 multiplicado vectorialmente por el vector H3 de U3 por E3. Y otra vez se ve claramente que esto es lo mismo que H1, H2, H3, que multiplica al vector E1 punto E2 cruz E3. Me faltó algo. Ahorita lo estoy viendo. Me faltaron las DUs. DU1, DU2, DU3. Producto escalar de 1 con E2 cruz E3. Y otra vez, el vector E2 cruz E3, pues es el vector que está para acá, ¿no? En otras palabras, E2 cruz E3 es E1. Y E1 punto E1 pues es 1. De manera que esto me queda simplemente así como, bueno, el valor absoluto de H2, H3, DU1, DU2, DU3. En otras palabras, el elemento de volumen simplemente es H1, H2, H3, que son los factores de escala, por D1, D2, D3. Ahí tienen ustedes el elemento de volumen en coordenadas curvilíneas. También podríamos tener las caras, ¿no? Las caras, por ejemplo, esta cara que está por aquí. Esta cara que está aquí en la parte de atrás, pues simplemente se puede llamar la cara que es perpendicular al vector E1. Y esa área que está aquí atrás simplemente es el producto vectorial de A2 de U2 de 2 por H3 de U3 de 3. El tamaño de ese vector es esta área que está aquí atrás. ¿Sí se ve o no se ve? Si quiere uno calcular las áreas, eso se puede hacer. Uno puede calcular el área 1. Esta área que está aquí, ¿no? Esta área está definida por el vector E1. ¿Sí se ve? El vector que define el área es el vector E1. De manera pues que la diferencial de A1, que es esta área que está aquí atrás, simplemente es H2
D2 por E3, por E2, perdón, cruz H3, D3 por E2, E3 por E2. Y otra vez tenemos aquí H2, H3, D2, D3 y E2, D3. Pero otra vez E2, E3 es el vector E1. ¿Se ve? No se les olvide. Aquí lo puedo escribir. Este es el vector E3, este es el vector E2 y este es el vector E1. Entonces, E2 cruce 3 es el vector E1. E1 cruce 2 es E3 y E3 cruce E1 es E2. Como siempre. De modo que aquí pues me queda H2, H3, DU2, DU3 y me queda el valor absoluto del vector E1. Pero el valor absoluto del vector E1 es 1. Es el tamaño. De manera que el área simplemente resulta ser H2, H3, DU2, DU3. El área 1. Pero del mismo modo, yo quiero calcular esta área que está aquí. Esta área está definida por el vector E2, ¿no? Sería exactamente el mismo cálculo. El área A2 simplemente sería H3, H1, DU3, DU1. Siguiendo la misma técnica. Y finalmente, esta área que está aquí está definida por el vector E3. De modo pues que el área 3 simplemente sería H1, H2, DU1, DU2. Siguiendo la misma técnica. Y con esto terminaríamos el cálculo de las caras. La cara 1, la cara 2 y la cara 3. A veces se necesita cuando uno realiza integraciones de área en coordenadas curvilíneas. O bien, este tipo de volúmenes se requiere cuando uno hace integrales triples. De hecho, cuando uno estudia cálculo, generalmente este tipo de volúmenes se calcula usando una metodología pues, bastante bien conocida. Yo no sé si puedo borrar aquí. ¿Sí? ¿Sí puedo borrar? Antes pues se hacían los cambios de variable, no sé si ustedes se acuerdan cuando se dieron cálculo, y existía una relación entre el elemento de volumen en el espacio cartesiano. Pero cuando uno pasa a coordenadas curvilíneas, x es una función de 1, 2, y es una función de 1, 2 u 3, z es una función de 1, 2 y 3. Y para transformar a esa nueva descripción se usa un símbolo, cota, en honor al Jacobi, y se le conoce como el jacobiano de la transformación. U1, U2, U3 y aquí DU1, DU2 y DU3. Este jacobiano de la transformación es un determinante. Es el jacobiano de X, Y, Z, U2 y U3
Pues es una cosa un poco latosa de calcular, porque es la parcial de x con respecto a 1, parcial de y con respecto a 2, perdón, a 1, parcial de z con respecto a u1. Es un determinante. Parcial de y con respecto... Miento. Parcial de x con respecto a u2. Parcial de y con respecto a u2. Parcial de z con respecto a u2. Y finalmente, parcial de x con respecto a u3. Parcial de y con respecto a u3. Y parcial de z con respecto a u3. Es el jacobiano de la transformación. De la transformación. Cuando uno pasa de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas, se hacían normalmente de esta manera. Cuando uno hacía integrales triples, ¿no? Ahora, vean ustedes nuestra capacidad de cálculo en este momento. Si yo quisiera hacer una transformación, necesitaría yo conocer cómo depende x de 1, 2 y 3. Lo mismo y, lo mismo z. Con el objeto de calcular este determinante. Pero con nuestra técnica vemos claramente que de x, de y y de z pasaría a ser ese jacobiano que ahora vale simplemente h1, 2, h3 y claramente de 1, de u2 y de u3. Si ustedes ven esta expresión, podemos concluir de inmediato que este objeto llamado jacobiano, la transformación, es idéntico a H1, H2, H3. De manera que el cálculo de determinantes que acabo de escribir, al final simplemente es el producto de los tres factores de escala, H1, H2, H3. Ok. Y con esto pues tendríamos todo lo que se necesita para realizar integrales triples en el espacio curvilíneo. ¿Bien? Ok. Y ahora, jóvenes, vamos a cambiar de tema. Vamos a introducir un generador de vectores que es muy importante en la física y en la ingeniería. Este objeto está construido del siguiente modo. Se le llama gradiente. Gradiente. Y es un operador, El gradiente se define como este operador. Y es un operador. Es un operador que actúa sobre funciones escalares y produce vectores. En otras palabras, el gradiente de una función escalar phi, que depende de las coordenadas cartesianas x, y, z, simplemente sería gradiente de phi de x, y, z, sería la derivada parcial con respecto a x más j, la derivada parcial con respecto a y, más k, la derivada de phi con respecto a z. Y es un vector, en donde la función phi
Pues es cualquiera, ¿no? Cualquier función. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una función phi. Son secos. Vamos a ver. Sea phi de x, y, z igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esta es claramente la descripción de una esfera en el espacio cartesiano. Voy a generar un vector a partir de esta función. Gradiente de phi significa aplicar y parcial con respecto a x más j parcial con respecto a y más k parcial con respecto a z a la función phi, pero ahora esta es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Claramente las derivadas parciales actúan donde está la variable correspondiente. En este caso, la primera derivada parcial es con respecto a x, voy a actuar exclusivamente sobre x. Enseguida aplico la y actúo exclusivamente sobre y. Finalmente, la derivada parcial con respecto a z solo actúa sobre la variable z. Lo demás lo ve como constante. Entonces, el gradiente de phi, pues de x, y de z, así como está aquí arriba, pues me va a dar la derivada de x cuadrada con respecto a x es 2x y por y. La derivada de todo esto con respecto a y es simplemente 2y, de manera que me queda 2y por j. Y la derivada con respecto a z de todo esto me da 2z por k. Y ustedes ven, este es exactamente 2 veces xy, y por j más z por k. Y ustedes conocen este vector, es justamente el vector r. En otras palabras, este vector r es el que está justamente en la dirección del radio. Y vean cómo este operador actuando sobre esta función que representa una esfera me produce precisamente un vector a lo largo del radio. El doble, por supuesto, 2 veces. ¿Ok? Bien, este operador, al que se le conoce también como nabla, yo simplemente lo he llamado operador gradiente porque opera sobre una función y produce un vector. De hecho, un campo vectorial, si se quiere. Es un objeto muy interesante. El operador actuando sobre phi, me informa la rapidez de crecimiento de la función phi. Y de hecho, representa el crecimiento máximo en la dirección gradiente. Esto se puede ver, por supuesto, y creo que sería sano que lo viéramos de una vez. Gradiente o nabla. Así se le conoce en la literatura. Nabla es un vocablo que describe un instrumento hebreo que se parece al arpa. El gradiente tendría que tener una curvita así para que se pareciera al arpa. Pero se llama nabla. Nabla es un instrumento hebreo de cuerdas. Ok.
Pues piensen ustedes, jóvenes, que x, y z son funciones del parámetro S. Yo tengo una función phi que depende de x, de y y de z, en donde x depende a su vez del parámetro S, y quiero ver cómo cambia la función cuando paso del punto P al punto Q a lo largo de la curva S. Phi es una función de x, de y y de z, pero x es función de S, y es función de S, y z es función de S. El máximo cambio de la función phi a lo largo de la curva S es simplemente diferencial de phi respecto a este. Y esto es igual a la parcial de phi con respecto a x por x en ds, más parcial de phi con respecto a y, diferencial de y con respecto a s, más parcial de phi con respecto a z, pero de z en ds. En virtud de la definición del gradiente de phi, observen ustedes que esta expresión que está aquí se puede pensar o se puede escribir en términos del gradiente. Recordar que el gradiente de phi se puede escribir de esta manera. El gradiente de phi es I parcial de phi con respecto a x más j parcial de phi con respecto a y más k parcial de phi con respecto a z, y diferencial de r en ds se puede escribir así como dx en ds por i más dy en ds por j más dz en ds por k. Si tomamos el producto escalar de este vector con este vector, vean cómo simplemente tenemos que multiplicar i punto i, que es 1. Parcial de phi con respecto a x por dx en ds. Es el primer término. Y por todos los demás da 0. El siguiente es multiplicar este por este, por este y por este. I punto j es 0. J.j es 1, con lo cual simplemente que me queda parcial de phi con respecto a y por dy en ds, que es el segundo término. Luego, el último, k.k, pues es 1, parcial de phi con respecto a z por dz en ds. Y entonces se ve que efectivamente d phi en ds se puede escribir como el gradiente de phi, producto escalar de dr en ds. ¿De acuerdo? Ok. Pero ahora, si ustedes se acuerdan, el producto escalar no es otra cosa más que el tamaño de este vector por el tamaño de este vector por el coseno del ángulo que forma. Lo voy a escribir entonces así. Gradiente de phi en tamaño por dr en ds en tamaño por el coseno de teta. Pero vean, el tamaño
de este vector dr en ds, pues lo podemos calcular fácilmente porque es el cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente. La raíz cuadrada. Vean, si elevo esto al cuadrado, me queda de x al cuadrado en ds al cuadrado. Este al cuadrado de y al cuadrado en ds cuadrada y esta de z en ds cuadrada. Y todos tienen como denominador común ds cuadrado. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? De x al cuadrado en ds al cuadrado. De y al cuadrado en ds al cuadrado. De z al cuadrado en ds al cuadrado. Que lo puedo escribir entonces así como de x cuadrada más de y cuadrada más de z cuadrada en ds cuadrado. Pero resulta que en coordenadas cartesianas de x cuadrada más de y cuadrada más de z cuadrada es exactamente ds cuadrado. De modo que este cociente es 1 y la raíz de 1 es 1. ¿De acuerdo? Consecuentemente, el tamaño de este vector es 1. Y simplemente me queda entonces el gradiente de phi multiplicado por el coseno de θ. En otras palabras, el cambio de phi en la dirección S simplemente es el gradiente de phi por coseno de θ. ¿Sí se ve? Ahora, este es el tamaño de un vector multiplicado por una cantidad coseno de θ que siempre está entre 0 y 1. ¿Correcto? Siempre es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces quiere decir que cuando multiplico este tamaño por esto que es menor que 1, o a lo más 1, siempre va a ser esta cantidad que está aquí multiplicado por esto, siempre va a ser menor que el gradiente de phi en tamaño. ¿Sí se ve? Sí. Porque esto lo reduce. ¿Cuándo entonces tengo íntegramente el gradiente de phi? Pues cuando el coseno de θ sea 1, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando θ es igual a 0. ¿Correcto? Sí. Esto es idéntico al tamaño del gradiente de phi si θ es igual a 0 grados. ¿Correcto? Sí. Pero si θ es igual a 0 grados, ¿qué quiere decir? Pues esto quiere decir que dr en ds es paralelo al gradiente de phi. ¿Correcto? En otras palabras, d phi en ds, que es el máximo cambio, está dado por el gradiente de phi. Por esta razón se dice que el gradiente de phi apunta en el sentido de máximo crecimiento de la función. ¿Sí es claro por ustedes? Aquí se ve claramente, ¿no? Este le pellizca un poquito a este vector, ¿verdad? Su tamaño. Y solamente el gradiente de phi si θ es igual a 0 grados. ¿Ok? Que quiere decir que el gradiente de phi y el vector de r en ds son paralelos. ¿Sí se entiende? Ok. Este es el famoso operador gradiente. Y este operador gradiente en el espacio cartesiano ya lo hemos definido, ya lo hemos construido. Dijimos que el gradiente de phi o el operador gradiente, voy a escribir aquí operador, lo voy a llamar operador, casi nadie le llama operador, pero a mí me agrada llamarle el operador gradiente. Más j parcial con respecto a y, más k parcial con respecto a z. Es el aspecto de este operador o generador de vectores, ¿de qué?
en el espacio cartesiano. ¿Correcto? Pero ahora la pregunta es, si phi es una función de U1, U2 y U3, ¿qué querrá decir entonces el gradiente de phi de U1, U2 y U3? ¿Cómo será este operador, pero en el espacio curvilíneo? Y eso es lo que queremos construir esta tarde. ¿Sí se entiende lo que queremos hacer? Aquí está en coordenadas cartesianas. Pero, si no estamos en el sistema cartesiano, sino en el espacio curvilíneo, ¿cuál es la forma del operador gradiente en ese espacio? ¿Sí me siguen? Quiero ver cuál es el aspecto del gradiente en el espacio curvilíneo. Vamos entonces a intentarlo, jóvenes. Vamos entonces en búsqueda de la expresión para el gradiente de phi, pero en espacio curvilíneo. Y como este gradiente de phi es un vector, pues ¿qué tal si lo expresamos por algunos coeficientes desconocidos, pero por los vectores ortogonales de nuestra base en el espacio curvilíneo? ¿Ok? Entonces, vamos a usar los vectores E1, E2, E3, ortonormales. ¿Correcto? Estamos en un espacio curvilíneo, pero perpendicular entre sí. El gradiente de phi, que depende de las coordenadas U1, U2 y U3, lo vamos a escribir así con unos coeficientes. ¿Qué les parece? A1 por E1 más A2 por E2 más A3 por A3. A1, A2 y A3 hay que determinarlos. ¿Cómo los determinamos? Pues, ¿se acuerdan ustedes que el gradiente de phi o la diferencial de phi de U1, U2 y U3 tendría que ser parcial de phi con respecto a 1 por D1 más parcial de phi con respecto a U2 por DU2 más parcial de phi con respecto a U3 DU3. ¿De acuerdo? Y si recuerdan, jóvenes, la diferencial de R es H1 de U1 por E1 más H2 de U2 por E2 más H3 de U3 por E3. ¿Se acuerdan de esto? Esto ya lo habíamos escrito. Y esta diferencial que está aquí, al igual que en el espacio cartesiano, se puede escribir así. La diferencial de phi como el producto escalar del gradiente multiplicado por diferencial de R.
¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo es el gradiente phi? Pues es A1 por E1 más A2 por 2 más A3 por 3. Si multiplicamos este vector que está aquí por diferencial de R, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar así. A1 escalarmente multiplicado por dr, simplemente me va a quedar A1 H1 por D1. El producto escalar de este con este simplemente me da el producto de los puros coeficientes en virtud de que tengo una base ortonormal. Me queda A2 por H2 por D2 más A3 H3 por D3. Sí se ve, ¿no? Están multiplicando al vector gradiente phi, que es este vector, por ese vector. Como son perpendiculares los vectorcitos, simplemente multiplico E1 punto E1 y lo que me queda es A1 H1 D1 con vector. Este por este, ¿no? E2 por E2 es 1, me queda 2 H2 D2. Finalmente E3 por E3 es 1 y me queda A3 por H3 D3. ¿Correcto? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Pero esta d phi que está aquí es la misma que esta, ¿no? ¿Sí lo ven? Es exactamente la misma. De modo que si esta diferencial y estas son las mismas, pues entonces quiere decir que lo que está aquí debe ser igualito a lo que está aquí arriba, ¿no? En otras palabras, este coeficiente que está aquí debe ser exactamente igual a este que está aquí. Este coeficiente que está aquí debe ser exactamente igual a este, multiplicado por D2. Y lo que está aquí debe ser exactamente lo mismo que está aquí, multiplicado por D3. ¿Sí se ve, jóvenes? Entonces, identificamos la parcial de phi con respecto a 1. Debe ser A1 por H1 o H1 por A1. La parcial de phi con respecto a U2 es igual a H2 por A2. Y finalmente la parcial de phi con respecto a U3 es igual a H3 por A3. Solo identifiqué coeficientes de 1, de 2 y de 3. ¿Sí me siguen? El coeficiente de 1 es A1H1 y es igual a este. El coeficiente de U2 es A2H2 y es igual a este. El coeficiente de U3 es igual a 3H3 es igual a este. Y con esto puedo fácilmente saber cuánto vale A1. Es 1 entre H1, parcial de phi con respecto a 1. A2 es igual a 1 entre H2, parcial de phi con respecto a 2. Y finalmente A3 es igual a 1 entre H3, parcial de phi con respecto a U3. Y ya determiné este coeficiente, O3. ¿Se entiende? Bueno, pues ahora regreso a esta expresión. ¿Qué cosa es el gradiente de phi?
El gradiente de phi, que depende de las coordenadas U1, U2 y U3, pues ahora es A1 por E1. En otras palabras, E1 entre H1, parcial de phi con respecto a 1. ¿Sí se ve? Más A2, pero A2 es 1 entre H2 parcial de phi con respecto a 2, multiplicado por E2. Finalmente, E3 entre H3 parcial de phi respecto a 3. ¿Sí se vio? Ya tenemos entonces la expresión para el gradiente de phi en el espacio curvilíneo. Y ahora, pues vamos a hacer un truquito. No sé si puedo borrar allá o todavía no. Sí, ya. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer un truquito. En el que se va a ver con toda claridad la estructura del gradiente, pero en coordenadas curvilíneas. Observen ustedes que el operador parcial con respecto a 1 ataca a phi. Parcial con respecto a 1 ataca. Este debe ser 2, ¿verdad? 2. Ataca a phi. Parcial con respecto a 3 ataca a phi. Podría sacar a phi como factor común, ¿verdad? Y entonces me quedaría. Aquí lo voy a poner un poco separado. Igual a E1 entre H1 parcial con respecto a 1 más E2 entre H2 parcial con respecto a U2 más E3 entre H3 parcial con respecto a U3, pero actuando sobre phi de 1, U2 y 3. ¿Se ve? Y bueno, el efecto de este operador atacando a la función phi de las coordenadas curvilíneas es el efecto de este corchete actuando sobre la misma función. Lo que quiere decir que este operador en el espacio curvilíneo es idéntico a E1 entre H1 parcial con respecto a 1 más E2 entre H2 parcial con respecto a 2 más E3 entre H3 parcial con respecto a 2. Aquí tienen ustedes entonces el gradiente, el operador gradiente, pero en coordenadas curvilíneas. Si ustedes quieren, para que vean que se parece mucho a nuestro conocido en el espacio cartesiano, este era I parcial con respecto a X más J parcial con respecto a Y más K parcial con respecto a Z. Bien. Coordenadas cartesianas tiene este aspecto el gradiente. En coordenadas curvilíneas el aspecto del gradiente es este que está aquí encuadrado. Y con esto ya logramos el concepto del gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales.
Este operador es extremadamente importante con las curvilíneas. Lo vamos a tener que usar muchísimas veces. No sé qué más tenemos, pero ya me queda poquito tiempo. Ok. Antes de continuar entonces con el gradiente, es importante hacer notar lo siguiente, jóvenes. Solo voy a mostrar sobre aquí. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos nuestro espacio, ¿no? Están así como tenemos las superficies. Esta es la curva U1, la curva 2 y la curva U3. Y si recuerdan, teníamos vectorcitos E2, E3, E1. ¿Ok? Estos eran los vectorcitos tangentes a las curvas. Este operador gradiente ahora puede actuar sobre esta superficie. Esta superficie que está aquí, cuando siente la acción del gradiente, produce un vector en el sentido de máximo crecimiento. Hagan de cuenta que esta superficie avanza hacia ustedes, pero sobre la curva U, ¿correcto? Y produce entonces un vector, que es el vector justamente, el vector gradiente. Con la superficie U3. Esta superficie avanzaría en ese sentido y avanzaría en ese sentido, de manera que sus vectores gradientes serían estos. Este sería gradiente de U2 y a este sería gradiente de U1. ¿Sí se ve? Los gradientes de cada superficie, este tiene este vector, este tiene este vector, y este que está aquí tiene este vector. Y este es algo importante porque los gradientes producen nuevos vectores. El tamaño de este vector no es unitario, el S tampoco y el S tampoco. Pero se pueden construir vectores unitarios en este sentido, en este y en este. ¿Cómo? Calculando la magnitud del vector gradiente a la superficie U. ¿De acuerdo? Y tendríamos aquí vectorcitos unitarios que son diferentes a los vectores tangentes, pero que podían ser tan buenos para describir vectores en este espacio como lo son E1, E2 y E3. Podemos entonces tener este vector gradiente U1, gradiente U2 y gradiente U3 y sus respectivas magnitudes.
sus respectivas magnitudes. Y podemos entonces escribir, jóvenes, escribir un conjunto de vectores unitarios que me voy a permitir usar índices en la parte de abajo porque estoy en un espacio ortogonal. Simplemente como el gradiente de U1 entre su magnitud. El vector E2 como el gradiente de U2 entre su magnitud. Finalmente, E3 como el gradiente de U3 entre la magnitud. Y estos son vectorcitos que puedo pintar aquí, ¿no? ¿Bien? Y los vectores C1, E2 y 3 son diferentes de los vectores tangentes. C1, E2 y 3 son los vectores gradientes. Y estos vectores aparecen justamente cuando tenemos tres superficies que se cortan perpendicularmente. Son vectores diferentes a los vectores tangentes, pero son también una excelente base para describir vectores en el espacio curvilíneo. Esta distinción es importante en los espacios curvilíneos. De hecho, este vector se separa de 1, o E1 se separa de este otro. ¿Se ve? Este se separa del vector E3, ¿no? Por aquí habíamos puesto E3, no me acuerdo si lo puso. Ah, no. A ver. Sí, se ve que el vector E3 se separa de este, ¿verdad? Y el 2 se separa de este. Y esto es importante. En los espacios curvilíneos hay dos bases. La base de vectores E1, E2 y E3, y la base de vectores E1 mayúscula, E2 mayúscula y E3 mayúscula. Cuando los espacios, digamos, son generados por superficies perpendiculares pero planas, estos vectores se cierran. Este vector y este se confunden. Este y este se confunden. Y no se distingue entonces, por esta razón, en el espacio plano, como los que tenemos aquí, este de aquí abajo, no hay esta separación de los vectores. Por esa razón, nosotros tenemos una sola base, IJK. ¿Bien? Hay un fenómeno natural en la cabeza de las mujeres que consiste en que sus cabellos, que son filiformes, cuando se enferman, de repente se parten en la punta. Esta enfermedad se llama... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Ah, no me acuerdo. En este momento se me fue la palabra. Pero es notable cuando el cabello está enfermo, en la punta del cabello de las mujeres se abre. Es exactamente lo que pasa aquí, ¿no? Los detalles se abren. Orzuela tiene toda la razón. Y cuando estos espacios son planos, como este plano, aquel y este, estos vectores se cierran. Y aparece nomás uno y se confunden y no se puede distinguir. Por esta razón, los matemáticos, cuando descubren esto, tienen que hablar entonces de dos tipos de vectores base. A los vectores tangentes se les llama vectores contravariantes.
que los vectores base, pero E mayúscula, que provienen de los gradientes, se llaman covariantes. Este es un lenguaje que se utiliza en las matemáticas, sobre todo en el cálculo tensorial. Cuando aparece este tipo de distinción, pues bueno, uno tiene que hablar qué tipo de base está uno utilizando, o la contravariante, que son los vectores tangentes, o la covariante, que están dados por gradientes. ¿Ok? Sí. Bien. Por ahora voy a dejar las cosas aquí. En la próxima clase voy a demostrar justamente que en los espacios ortogonales, el vector E3 es idéntico a este tangente. El vector E2 es idéntico a este y el vector E1 es idéntico. Lo voy a mostrar más adelante. Por ahora, pienso que es suficiente con lo que hemos discutido esta tarde. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la atendemos. ¿Ninguna? Ok. Pues muchas gracias por la atención.